Según el horario, en este momento deberíamos entrar a ver el estudio de Lucas 10:2, 8 al 10, pero no quiero terminar más lo que tiene que ver con estos cuatro campos, comentando algo sobre las barreras que existen entre los campos. Esas líneas que están allí, que hacen como esa cruz, además de que separan los campos para saber cómo pasar de uno a otro, a veces se constituyen en barreras. Barreras. Por eso he dibujado unas flechitas allí, porque a veces lo que hacemos con las barreras es que en vez de enfrentarlas y resolverlas, las esquivamos. Y es un error en el proceso, esquivar las barreras, hay que enfrentarlas. Hay barreras específicas y vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nos va identificando barreras. Por ejemplo, para pasar del campo 1 al campo 2, que es identificar a la gente y luego evangelizarla, ¿cierto? Ese es campo 1 y campo 2. Pero ¿qué hacemos? En vez de predicarles el evangelio directamente, presentarles el mensaje de salvación, el plan de salvación, hacemos otra cosa, bien sea porque no tenemos un buen recurso, una buena herramienta, los hermanos en la iglesia, pues porque piensan que no es su trabajo. Entonces, ¿cuál es la manera como esquivamos esa barrera? ¿Cuál es la manera como en vez de enfrentar y decir, voy a predicar el evangelio, usualmente hacemos las cosas? Bueno, lo invitamos a una campaña, Cristo te amo. ajá, o le damos un tratado, o inclusive puede ser que lo invitemos a la iglesia, pero para que el pastor lo evangelice. Entonces, frente a la barrera de no evangelizar, hacemos cosas que en vez de enfrentarla, le pasamos por encima. En el entrenamiento tratamos de enfrentar esa barrera y por eso enseñamos por lo menos dos herramientas para evangelizar, que son el testimonio de 15 segundos y los 3 círculos. ¿Qué otra barrera piensa usted que podemos identificar entre entrar, es decir, identificar a la persona y evangelizarla? ¿Qué otra cosa hacemos que no es directamente enfrentar? Muy bien, ¿otra? No sé. No hacerlo, esa es la peor, ¿verdad? Devolverse. Devolverse. Sería como devolverse así para No lo hace. evadirlos. Muy bien. Pastor William me contaba que unos jóvenes iban dizque a evangelizar. Resultaban dizque en el circo, en la rueda. Iban a evangelizar mitad y iban dizque para cine. Sí. Es que no es fácil cuando no se tiene el hábito. Por eso es que es importante que enseñemos al nuevo creyente desde su día de nacimiento cómo compartir su fe. Yo no sé si les he contado mi experiencia. Yo fui a una iglesia un domingo en la noche, que nadie va a esos cultos evangelísticos que la iglesia tenía antes. Culto evangelístico en la noche, no iba nadie, ni los hermanos. Pero pues yo había tenido ¿cómo dicen aquí? Cuando uno bebió mucho al día siguiente tiene un guayabo, una resaca, una cruda, dicen los mexicanos. Y ese día pues fui a la iglesia en la noche con mi familia, porque ya todos iban a la iglesia. Y escuché un grupo de música, 30 y tantos jóvenes cantando. Y la primera canción que cantaron decía, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Y yo decía, estos están locos, mira estas chicas tan guapas, esos muchachos bien apuestos y metidos en una iglesia, habiendo tanto que hacer allá afuera. Y cantaron varias canciones, pero una que cantaron en particular decía, creo en ti aunque la gente se burle, aunque los demás me juzguen, yo creo en ti. Y yo dije, me gustaría creer algún día como ellos. Y pues ese día en mi casa, no recuerdo qué predicó el pastor, generalmente uno no se acuerda de lo que predica el pastor. Me fui a mi casa y empecé a decir, Señor, Muy buena la predicación. sí, sí, buenísima. ¿De qué trató? No sé, pero estuvo bueno. Y conversé con Dios y le pedí a Dios que me cambiara, ¿no? Me transformara. Entonces, mis hermanas pues, formaban parte de ese grupo musical, que eran, como dije, 30 y tantas personas. Así es que fui al ensayo, me invitaron al ensayo ese día, era mi primera vez después de haber intentado reconciliarme con el Señor, restaurar mi relación con Él. Y el domingo siguiente fui y los jóvenes me invitaron a quedarme en la iglesia para almorzar, para comer. Ellos se quedaban siempre, así es que me quedé con ellos y fue tan agradable conocerlos y nadie me conocía a mí, aparte de mis hermanos, pero nadie más.
Y comimos y nos reímos un rato y como a eso de las 4 de la tarde dije, ok, ahora vamos a la calle. Y, quién sabe a dónde vamos, ¿no? Pues fuimos a un sitio con una guitarra, ellos empezaron a cantar, cuando se juntó algo de gente, uno de ellos se paró y dijo algo así como que Cristo tenía poder para cambiar la vida, cualquiera que fuera la circunstancia. Y entonces acto seguido dijo, una evidencia de esto es este muchacho que está aquí, yo fui muchacho una vez, este muchacho que está aquí, que la semana pasada ni conocía a Cristo y ahora lo conoció. ¿Quieres contarle tu experiencia a esta gente? Y era como en una placita y había una banqueta y me monté en la banqueta, se me lenguó la traba, las piernas y yo no sabía qué decir, pero yo dije lo que me había pasado. 8 días de nacido espiritualmente. ¿Qué tal si nosotros aprovechamos el empuje de la gente, el fuego, la pasión de la gente de una vida cambiada desde el mismo momento en que nace? Que ese primer llanto espiritual, ¿verdad? Cuando llora por haber llegado al mundo, espiritualmente hablando, lo aprovechamos como un impulso para que la gente evangelice. Pero tenemos que enseñarles algo, cómo hacerlo. Por eso, la manera como enfrentar esta barrera es enseñar una metodología que funcione. Y siempre decimos, si usted tiene un método evangelístico y le funciona, sígalo usando, porque no vendemos métodos evangelísticos. Pero si no tiene ninguno y quiere aprender uno, este es un buen momento y un buen lugar para hacerlo y usarlo. Otra barrera que tenemos es entre sembrar, es decir, evangelizar y discipular. Siempre hay barreras para eso. Y a veces nosotros nos desviamos otra vez allí y en vez de, por ejemplo, enseñarle algo bíblico, por ejemplo, sobre el bautismo, empezamos a enseñarle alguna otra cosa y usamos un material discipular que habla de cualquier otra cosa, pero que no lo lleva a obedecer. Si no enfocamos el discipulado en obedecer. Mateo 28:20 dice, enseñándoles, 20 o 19, enseñándoles, 19, 20, bueno, se lo vendemos usted en 19 y ustedes en 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. No le enseñamos a los discípulos a obedecer, les empezamos a enseñar cosas. Es decir, queremos que vivan la vida cristiana antes de saber lo que implica la vida cristiana. Y por eso hay iglesias donde el nuevo creyente, digamos una hermana llega, nueva creyente, y cuando llega le montan un velo encima o le dicen que tiene que bajar el tamaño de la falda. Y está bien, como dije, nosotros no nos metemos con ese tipo de cosas. Lo que estoy diciendo es, ¿no es mejor enseñarle primero a obedecer a Dios? Humanas, exactamente. Entonces, ¿no es mejor enseñarles primero a obedecer? Porque el Señor dijo, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Entonces, el Señor nos dijo que oráramos, el Señor nos dijo que leyéramos la palabra, el Señor nos dijo un montón de cosas, y el resto de la Escritura tiene otras cosas que nos dicen también como puntos para ser obedecidos. Bueno, deberíamos enfocarnos en eso, pero nos desviamos y empezamos a enseñar cualquier otra cosa. Del discipulado a la iglesia, ¿habrá alguna barrera? Claro que la hay. ¿Y cómo enfrentamos esa barrera? ¿Cómo llevar a la gente del discipulado para que sea iglesia? ¿Qué hacemos? Predicándoles la palabra y que sean obedientes a la palabra. ¿Otra vez? Predicando la palabra y que sean obedientes a la palabra. Ok. ¿De esa manera los llegamos a convertir en iglesia? Dándole tareas, Dándoles tareas. ¿Qué tipo de tareas? lo que han recibido, que lo compartan con otros. Ujú. ¿Qué más? Hacerle entender que ellos son la iglesia. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Que ellos entiendan que son la iglesia. Si no les aclaramos eso, Kevin, desde el principio, van a esperar tener un edificio para hacer iglesia. O van a esperar aparecer en un libro de membresía para pensar que son iglesia. Desde el principio, dale un abrazo al hermano, se lo ganó. Aquí está la unción. Desde el principio debemos enseñarles que somos iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso mi suegra siempre venía a la casa cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, para que fuéramos 3. Ok, pero sabe, interesante que hay
otras barreras, no otras barreras, otros desvíos, esa es la palabra, otros desvíos que usamos. Por ejemplo, en vez de hacer discípulos, queremos hacer líderes. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos, no dice, vaya y hagan líderes. Vaya y hagan discípulos. Entonces tenemos escuelas de líderes, apuntamos a un montón de actividades para que la gente sea líder, pero nunca les enseñamos cómo ser discípulos. Claro, yo estoy hablando aquí hipotéticamente porque sé que en las iglesias de ustedes no pasa eso, pero en otras iglesias, ¿verdad? Y a veces hay gente en nuestras iglesias que creemos que porque ya se bautizaron, ya son discípulos. Y los montan de líderes y ahí es cuando ¿Te das cuenta? ser discípulos. Ajá, sí. Aprovechando el comentario del pastor Anderson, si nosotros no hemos sido discípulos, ¿cómo podemos enseñarle a otros a ser discípulos? Eso es bien difícil. Y la verdad es que, por lo menos en mis tiempos, no era común enseñar a la gente a ser discípulos. Entonces, no aprendimos cómo hacer discípulos de otros. Y por eso nos cuesta y tenemos que reaprender, o desaprender y para reaprender cómo ser discípulos. Aún hay gente bautizada que hay que discipular. Sí, correcto. Pero es que el mismo bautismo, si vemos el estudio en la Biblia del bautismo, quizás si tenemos tiempo lo vamos a mostrar, que fue algo que impactó a Vito allá en Ecuador. Hacemos todo un proceso antes de bautizar a las personas y la persona probablemente en el proceso pierde el ánimo para bautizarse. Se desmotiva. Muy largo. Estamos exigiendo un montón de cosas para que se bautice cuando realmente el etíope dijo, bueno, y aquí hay agua, ¿qué más se necesita? Y Felipe le dijo, nada más. Cree en el Señor, nada más, es todo lo que necesitas, no necesitas el curso. Claro, yo sé que históricamente se han desarrollado procesos cuidando a la iglesia y es entendible eso, pero a veces eso se convierte en un estorbo. Entonces la gente pasa por un examen para bautizarse cuando realmente el bautismo es un testimonio de su fe. Ir a encuentro, a reencuentro, a re que te encuentro. Exactamente, ¿ya qué te cuento? Pero hay más barreras. La iglesia como tal, aunque ya esté reunida, la iglesia tiene barreras para trabajar en evangelismo. La iglesia, por ejemplo, no quiere invertir en eso. No quiere invertir ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. No quiere invertir. Entonces nuestras iglesias son otras iglesias. Son unos clubes donde vamos, nos sentimos bien, tenemos inclusive un puesto donde nos sentamos siempre. Si llega un visitante y ocupó nuestro puesto, ya nos cae mal. Vamos a ver una preguntita. En nuestra congregación o en nuestra misión nos han enseñado de que una persona que no sea casada, pero que está viviendo con otra persona, no se puede bautizar. En nuestra congregación ya hay un hermano que lleva un año, él vive con una muchacha, está haciendo las vueltas para, cierto, casarse y todo, pero la papelería no del poder no se le han dado. Y él me dice, pastor, yo creo que me bautice. Y yo, no, todavía cuadre esa situación y no lo bautice, no lo bautice. Yo le digo a mi esposa, mami, mire la situación. ¿Qué hace uno ahí? ¿Lo bautiza o no lo bautiza? ¿Qué piensas tú que hay que hacer? Pues, o sea, Si tú estuvieras desligado de cualquier cosa, ¿qué harías? yo lo bautizaría para la luz, pero como hay unas reglas a seguir, no Claro, lo bautizo. claro. Y por eso es que decimos que no estamos aquí para atacar ninguna organización ni nada de eso. Pero tú como pastor sabes que si él quiere dar el paso y el bautismo es testimonio. Lo que yo he visto más alocado en cuanto al bautismo fue un miércoles en la noche, después de un servicio de oración, el pastor con 2 personas que estaban allí las bautizó y no había testigos. ¡Qué locura! Es que ellos no querían que nadie viera cuando ellos los bautizaron. Pero el bautismo es un testimonio. Acto público. Un acto público, un acto de fe, donde debes invitar a la gente que te conoció antes, ven para que veas esto. Y cuando lo haces en un río, cuando lo haces fuera de la iglesia, puedes atraer a más gente, porque es tu testimonio de tu nueva fe. Ahora, hay que esperar que esa persona aprenda a vivir la vida cristiana, ahorrarle todo lo que trae en el camino. ¿Realmente es hacia donde apunta la Biblia con eso? ¿Con el bautismo? Pero hay que respetar las organizaciones, ¿no? Sí, Sí, claro. claro, ya ese es un tema más. Sí.
Pero vale la pena estudiar lo que la Biblia dice. Vito, ¿cómo fue tu experiencia con eso? Pues nosotros, una de las cosas que he aprendido de mi pastor allá de Barcelona era por ejemplo, pues acatar las reglas pues, que por años han cultivado su pastor y pastores y todo. Por ejemplo, allá no puede bautizarse sin hacer el discipulado. Es un proceso de como 14 semanas más o menos, si es que no falla ninguna, ¿no? Entonces, y claro, y cuando fui confrontado con eso allá en Ecuador, dije, pero ¿cómo? O sea, yo me rasgué las vestiduras, dije, ¿cómo así? ¿No? Y entonces, y es verdad, tuve que hablar con mi pastor y pues y explicarle pues lo que yo siento hacerlo y no le gustó, no le gustó nada a mi Pero pastor. no lo sacó de la misión. No le gustó. Pues, no. Sí, mientras las bases doctrinales, es que no es doctrina. O sea, a veces pensamos muchas cosas que son doctrina, pero no son doctrina. Pero sí me dio total libertad. O sea, tenía mucho temor a eso, a enfrentarme pues a mi yo le digo siempre, sí, a la autoridad. Sí. Y yo la verdad sí lo pasé mal en Ecuador. Lo pasé mal, pero pues fue una revelación para mí, entonces, pero pues eso me dio lugar a que pueda entender muchas cosas y lo que dice a lo que dice la escritura. A lo que de hecho no simplemente es aquí hay agua y no, primero pasamos por las 7 historias que seguro ya lo veremos. O sea, no es que ven, aquí hay agua y no, se pasa por un proceso primero que es como si fuera un discipulado. Sí. Hemos tenido experiencia cuando salimos a la calle. Yo solía salir con un hermano que él es un evangelista evidente, un don de evangelismo impresionante. Salíamos a evangelizar, tocábamos puertas y en algunas ocasiones, una ocasión particular que recuerdo en Dallas, tocamos la puerta, le predicamos a la señora aceptó a Cristo y mi amigo vino y le habló del bautismo inmediatamente. Y la señora la bautizamos ahí en la tina de su casa. Llegaron sus 2 hijas después de eso, le compartimos el evangelio, creyeron y bautizamos a las 2 hijas. En el Perú, una noche, después que terminamos un entrenamiento como a las 10 de la noche, así como acá, yo me puse a trabajar para pasar unas notas de mis estudiantes en la universidad y vino una señora y me dijo, si puede conectarse a esta otra red es más fácil. Y ella sabía, y en efecto, pude hacer lo que tenía que hacer y cuando fui a agradecerle, le compartí el evangelio. Le dije, ¿usted sabe lo que estamos haciendo aquí? Y dijo, no. Entonces déjeme compartirle. Y le compartí el mensaje y aceptó a Cristo. Restauró su relación con el Señor. Y luego vino mi compañero, con el que salía a dar entrenamientos, y me preguntó si le había hablado del bautismo. Le dije, no. Y entonces él se puso a hablar con ella del bautismo. Esta muchacha era una católica, su mamá misionera católica, iban a la iglesia a hacer misiones entre pueblos indígenas allí en el Perú. Así es que era una mujer, estaba muy comprometida con la iglesia católica. ¿Hay algún católico aquí? Pues no quiero ofender. No, okay. Y después de un rato que el hombre estaba hablando con ella, explicándole lo que era el bautismo, y le dijo que era un acto de testimonio, no sé qué, eran ya como las 11 de la noche. La muchacha le dijo, bueno, entonces yo me quiero bautizar. Entonces mi amigo me dijo, ¿la bautizas tú o yo? Y le dije, no, pues ve, cámbiate tú y la bautizas. Y mientras él fue, yo hice el trabajo del enemigo. Yo le dije, oye Rita, si tú quieres pensarlo mejor, está bien, piénsalo. No necesitas sentirte, esto no va a salir grabado, ¿verdad? No necesitas sentirte presionada para bautizarte. ¿Y sabes lo que me dijo ella? Dijo, pero si es un mandato, no hay nada que pensar, hay que obedecer. Tenía minutos de nacida. Así es que a la medianoche nos metimos a la piscina, a la alberca, y la bautizamos. Ha pasado no sé cuánto tiempo, de vez en cuando nos hablamos. Como yo no vivía en esa ciudad, la dejé en contacto con la esposa del pastor y ella la ha discipulado. Y Rita es una creyente. Una creyente. Creyó ahí en un momentito y se bautizó en un momentito y ha permanecido ya, no sé, 2, 3 años. Ha permanecido. Aparte del bautismo también hay
por enseñanzas o estatutos de misiones que también con la cena debe ser algo especial también, que si no es bautizado no cena. Exactamente, sí, sí. Yo sé que eso pasa y por eso yo le sugiero que cuando ustedes den un entrenamiento como este, no se metan en esos Sí, problemas. yo llegué a una iglesia que me invitaron a compartir cuando estaban ministrando la cena y hasta el pan lo cambiaban a los niños por uvitas y todos participaban. Yo decía, a ver, a todos les daban el pancito y el vino, pero a los niños les daban la uvita, que preparándoles que para cuando fueran ya grandecitos. Sí, bueno, son, como digo, son cosas Yo en esa que iglesia, yo dije, bueno, aquí todos cenan, sí. hasta los niños. Sí, o sea, nos tocó una ocasión, pues comprar lo que teníamos, unas galletas y un jugo de no sé qué, y El jugo de uva de mora. no demora. En la selva, entre los indígenas, tomamos la cena con yucuta, que es una bebida que hacen de la yuca molida. Cuando no hay alimentos, ellos usan esto mientras los hombres van a cazar y regresan con carne. Entonces la cena del Señor se toma con esa bebida que se llama yucuta. Y es interesante porque es una, no sé cómo llaman aquí, esa planta que la abren, la totuma, ¿ok? Y es una totuma con ese líquido. Entonces los primeros que toman en eso son los ancianos de la tribu, porque tienen ese honor. Y después hay un visitante criollo, entonces, que sería el caso nuestro, pues nos toca, ¿no? Pero habían como 7 adultos ancianos de la tribu allí primero que yo. Entonces ellos tomaban con la totuma y pasaban al siguiente. Entonces ni era vino, ni era pan sin levadura, era yucuta. Pues la parte curiosa de esto es que ellos usan el tabaco, la hoja de tabaco la envuelven, se la meten aquí en el labio y ahí lo cargan todo el día. Entonces cuando ellos toman le pasan al siguiente, ya habían 7 con el tabaco delante de mí. Imagínese usted, ¿no? Desde entonces siento algo extraño en el estómago. A mí en Portugal me pasó, pero vino de verdad, 15 grados de alcohol, o sea, la Santa Cena en una iglesia. Entonces, claro, yo había salido recién del alcoholismo, entonces sí, claro, y me dan en una Santa Cena eso, Wow. ya quería más. Claro. ¡Que viva Cristo, hermano! Pero era literal vino. Ujú. No era ni jugo Sí. de uva, nada, era vino. Sí. Ahora, si uno ve en la Biblia, sabe que el Señor dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea, que realmente es el simbolismo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos tener para el simbolismo? ¿Por qué el Señor tenía vino y tenía pan sin levadura? Porque era la celebración de la Pascua, donde no se tomaba una, sino 3 copas por lo menos. Entonces, por eso era natural. De pronto nosotros lo hacemos ¿con qué? ¿Cuál es la comida? Con yocuta. Con yucuta. ¿Cuál es la bebida aquí normal? Pues con agua panela. Con agua panela y buñuelos. Agua panela y buñuelos, ¿no? Ahora, eso suena extraño. Y algunos de ustedes ya lo estoy viendo que se están haciendo la cruz y todo. Pero la verdad es que son símbolos, ¿verdad?